Bueno, vamos a tratar de hacer un... ¿Cómo están antes que nada? Perdón. Vamos a tratar de hacer un video lo más cortito posible respecto a algo que hemos estado hablando y que está relacionado con los supresores de transitorios. Miren, este es casi les diría que es el diagrama general de entrada de una fuente conmutada. Obviamente acá tenemos que destacar que la entrada es de alterna, generador este es de alterna, que no es lo mismo que va a pasar en el esquemático de una PC, porque entramos con continua del cargador, ¿no? Los 19 voltios. Y acá podemos observar tres elementos muy interesantes que están siempre presentes en, en las entradas de este tipo de fuentes. Primer elemento, tenemos los 220, 110 voltios, lo que sea la tensión de red. Primer elemento, filtro. Este filtro que está acá, este filtro que filtra son los dos toroides que vemos siempre en las fuentes ATX, que filtra la radiofrecuencia. Es el RFI o el filtro de EMI, como más les guste. O sea, yo voy a tratar de escribirlo, soy muy malo escribiendo, pero este es un filtro de radiofrecuencia, interferencia de radiofrecuencia, RFI o EMI, Electromagnetic Interference. Bueno, todos los aparatos chinocas no normalizados, este filtro lo tienen puenteado con jumper y meten un ruido en la línea que da calambre. Si no, tendría que estar. Filtro de interferencia electromagnética. ¿Qué sigue? Tenemos el supresor de transitorios. Esto es un TBS. Estos dioditos que están acá son los famosos TBS, de los que el otro día hablaba el amigo Ortega, justamente. Que creo yo que era un TBS de lo que él hablaba. Tenemos unos capacitorcitos aquí antes de entrar al puente rectificador y acá vemos un elemento extra, acá, que es un triac, que es para configurar un arranque lento en esta fuente al momento de que se carguen estos capacitores. Estas correcciones en la actualidad se hacen con PFC, es decir, con controladores de coseno de phi activos. Vamos a dejar de lado ese tema porque es un poco escabroso, pero son los tres elementos a tener en cuenta. Esto es para una fuente quizás de potencia offline, que puede ser forward o puede ser una fuente flyback. Acá tenemos un interruptor con un doblador de tensión. Pero bueno, ¿qué sí o sí tenemos que conocer que van a estar presentes en la entrada? Esto si lo vemos en una fuente ATX está clarito. Filtro de RF, TBS para suprimir transitorios y el circuito de arranque lento, el de encendido lento para evitar que cuando estos capacitores se carguen con toda la furia no nos generen gran perturbación. Bueno, vamos a seguir tratando de ver si podemos aclarar un poco el asunto. A ver, estoy tratando de amigarme con esto, creo que estamos bien. A ver, sí, bueno. Vamos a, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo bastante interesante. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué es un transitorio y puntualmente dentro de qué es un transitorio, qué es un TBS. Yo acá separé un par de cuestiones, digamos. En primer lugar tenemos que dejar en claro qué es un transitorio. Bueno, miren, un transitorio básicamente es una perturbación, un pico que vamos a tener en una línea de alimentación. Ese pico puede ser de voltaje o puede ser de corriente. Ese pico puede ser de voltaje o puede ser de corriente. Acá, por ejemplo, vamos a dejarlo en inglés, mejor. Acá, por ejemplo, tenemos un clarito, tenemos una gráfica que nos muestra una tensión de línea, supongamos los 19 voltios en el conector de alimentación.
Acá aparece un sobrepico, se eleva la tensión o se eleva la corriente, acá aparece un sobrepico, se eleva la tensión o se eleva la corriente y luego trata de recuperar ese valor normal. Soy bastante, como verán, bastante malo. No es lo único que soy malo, ¿no? Pero bueno, en esto puntualmente soy muy malo. Fíjense que después trata de recuperar. Acá tenemos tensión o corriente en función del tiempo. Entonces, este sobrepico no es ni más ni menos que ese transitorio. Eso se provoca en esta línea de alimentación que debiese haber sido siempre constante. Bueno, no pasó eso, tuvimos este pico acá, que queremos evitar bajo todo punto de vista. ¿Por qué? Porque nos puede dañar el equipo que tenemos conectado. Los transitorios pueden ocurrir una sola vez, es decir, como un fenómeno aleatorio, por ejemplo, una descarga atmosférica, un rayo, o porque nos cargamos de estática. La estática está presente en los días de clima seco y cuando tenemos ropa de lana, es muy común cargarnos con estática y acercar la mano a la puerta del auto y que nos pegue la famosa patadita esa. Bueno, tenemos estática en el cuerpo. O puede ser un fenómeno repetitivo debido a que, bueno, en principio a la baja calidad de las líneas de generación. En países tercermundistas podemos tener transitorios interesantes. Cuando se conectan consumos reactivos elevados, grandes motores, grandes inductores, todo lo que tenga bobina, se pueden provocar justamente este tipo de fenómenos, es decir, los transitorios aquí evaluados. Y son efectos no deseados porque, como les decía, bien sea por una descarga electrostática o bien sea el transitorio producido por esta cuestión que hablamos de una carga que conectamos o que acoplamos a la red, es un efecto no deseado, tiene consecuencias en las tensiones de alimentación y puede producir daños a los equipos electrónicos que están conectados. Entonces vimos que podía ser repetitivo, ahí tenemos la baja calidad de generación, o no repetitivo como fenómeno aleatorio, una descarga electrostática, una descarga SD. Puede ser un ejemplo, la descarga de un rayo, una descarga atmosférica puede ser otro ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la duración del transitorio puede ser, por empezar, en cuanto a valores, esto puede ser de unos pocos voltios hasta miles de voltios, ¿no? Y la duración, no hay algo establecido, pues son de corta duración, pueden durar desde nanosegundos hasta algunos milisegundos. Después vamos a tratar de establecer algo que se llama rise time, que es el tiempo de crecimiento, y en función de eso vamos a tratar de tener en claro cómo es un poquito ese asunto. Bueno, la pregunta del millón sería tratar de tener en claro qué produce un transitorio o qué puede causar un transitorio. Bueno, como dijimos, conectar cargas inductivas, la reactancia inductiva o la XL, si lo han visto, es decir, omega por L, la reactancia inductiva puede ser acoplar grandes cargas inductivas, grandes motores o grandes transformadores que tengan grandes bobinados, puede generar un transitorio. La electrostática, la carga electrostática, también, o como dijimos, los rayos o descargas atmosféricas. Bueno, el TBS es un tipo especial de diodos, que tiene, si ustedes lo ven, el aspecto que tiene ese diodo es el de, bueno, un diodo común, digamos, no tiene mucho misterio. El TBS tiene una cápsula y esa cápsula va a tener sus dos terminales, si no es SMD, de tipo tubito, y si no, si es SMD, los terminales van a estar acá. Y va a tener una línea indicando el cátodo, ¿no? Eso es todo. Nada que no hayamos visto hasta aquí. ¿Está bien? Eso básicamente es un TBS o la apariencia física del dispositivo, ¿no? Tiene un ánodo y tiene un cátodo. Hay varias maneras de suprimir transitorios.
el TBS, el diodo TBS, no es la única manera, y es lo que hablábamos un poco el otro día en el grupo. Una de las maneras puede ser con un capacitor de bypass. Algo absolutamente, pero absolutamente común en los circuitos lógicos. Los circuitos lógicos nosotros vamos a ver todos los integraditos están conmutando a grandes velocidades, supongamos 16 patas, qué sé yo, un 40-17, contador de Johnson. Acá tenemos la pata de alimentación positiva, es decir, la última patita, la serie CMOS, 4017, la serie 4000, y acá tenemos la última patita del lado del primer pin, digamos, de acá. Bueno, acá tendríamos la 1, la 2, la 3, la 4. Esta es la última, que siempre es masa, y esta es la primera. Esto siempre pasa en la serie CMOS. Se alimentan siempre con tensiones que pueden variar. No así en el caso de la serie TTL, que requiere únicamente 5 voltios. Bueno, no importa. Siempre acá ustedes van a ver acoplado al integrado, van a ver un capacitor. Siempre cerca de este dispositivo, y ese capacitor va con la alimentación. Lo más cortito posible y siempre con la alimentación, y generalmente es de 0.1 microfaradio. 0.1 microfaradio. Bueno, ¿qué busca hacer este capacitor? Este capacitor busca que cuando conectemos todos estos consumos y estos integrados se pongan a conmutar, la conexión simultánea de todas estas alimentaciones no perturbe la línea de alimentación. Por eso este capacitor se llama también capacitor de bypass. También se puede usar en algunos circuitos de corriente alterna o con transistores, un capacitor y una resistencia, una red tipo Snubber, que también podemos ver más adelante. Pero esa sería una de las formas de absorber los sobrepicos. Con el capacitorcito ese puesto al lado del integrado es clásico y lo van a ver siempre. Otra forma, como bien planteaba, creo que Franco Saporito, con un Zener. Bárbaro. ¿El Zener puede andar? Sí, podría andar. Después vamos a ver cuáles son las consideraciones que tenemos que tener respecto de los Zener, porque no sería lo más indicado. Pero podría andar y en principio podría llegar a andar. Dejémoslo ahí nomás. ¿Qué otra cosa tenemos? Los MOV, los varictores de metal óxido, son semiconductores. La apariencia física del MOV es esta. Los habrán visto ustedes, a estos bichitos. Y normalmente todos los confunden con capacitores, pero se dan cuenta que no es así porque tiene esta pata con un relieve, digamos. Este es el símbolo eléctrico o electrónico del varistor. Vienen especificados para una tensión. ¿Y qué es lo que tiene, digamos, básicamente el MOV? ¿Cuál es la magia del MOV? Fíjense, el MOV es una resistencia, como está constituido por un semiconductor, metal y óxido, varistor de metal y óxido. La resistencia es no lineal, es decir que trabajando a una velocidad nominal, a una tensión nominal, su resistencia es muy alta. Su resistencia es muy alta. Fíjense un circuito de aplicación. Miren. Acá tenemos un fusible y acá tenemos el MOV. Si esta tensión está dentro de la tensión nominal, la resistencia por aquí es muy alta y toda la corriente va a la carga. Esto vuelve por acá y está todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si repentinamente la tensión se eleva, fíjense, la tensión crece repentinamente, ¿qué pasa con la resistencia? Baja muchísimo. Fíjense todo lo que bajó la resistencia. Entonces, dada esta circunstancia, ahora, al bajar la resistencia porque la tensión se elevó, este camino es muy apetecible para el recorrido de la corriente. Y ya evitamos que la subida de tensión nos afecte a la carga. La hemos aislado. Entonces, este va a empezar a conducir toda la corriente. ¿Y qué va a pasar con el fusible? Se va a abrir. ¿Qué pasó? Nos protegió el circuito bajo carga. Entonces, el MOD, a pesar de que se puede fundir, se puede sacrificar, digamos, por este asunto, lo van a ver en muchas fuentes conmutadas, porque hace justamente este trabajo. Es
una resistencia no lineal que tiene las características del grafiquito este visto más arriba. A la tensión nominal la resistencia es muy alta, no deja que pase la corriente y la manda al circuito. Cuando la tensión se eleva mucho y de forma repentina, la resistencia baja, toda la corriente se va por el MOV y no pasa al circuito, lo protege, se quema el fusible, se acabó el asunto. Espero que eso haya quedado claro. Por último, dentro de los dispositivos, TBS eh, de transient pole suppressor, o sea, de supresión de voltajes transitorios. Algunos le dicen supresores de transiente y la verdad que no me convence mucho esa historia porque es supresor transitorio. Transient es en inglés. Pero no importa el nombre que le pongamos si sabemos de lo que estamos hablando, qué sé yo. Los TBS tenemos de dos tipos. TBS de enclavamiento, que son los diodos TBS comunes que vemos, y los TBS de tipo Cloud-Bar. Cloud-Bar es como que vos, en el de enclavamiento, vos tenés una tensión, tenés un pico hasta que la tensión no vuelve al nivel normal, este sobrepico lo absorbe. ¿Quién se pone a conducir ahí? Bueno, esto va polarizado en forma inversa, muchachos, porque trabaja polarizado en forma inversa. ¿Quién se pone a conducir cuando vino el sobrepico? ¿Quién absorbe ese sobrepico y se pone a conducir? El TBS. Y trata de enclavar o mantener dentro de un valor normal la tensión que va al circuito. ¿Se entiende? Esa es la idea. Mientras que los crowbar, ¿qué hacen? Los crowbar, cuando se produce el sobrepico, a ver, vamos a hacer el dibujo de lo que hace el crowbar. Creo que está dibujado. Cuando esto viene así, se produce el sobrepico, automáticamente cortan la alimentación en la salida hasta que la tensión vuelve a sus valores normales, como que se la chean un nivel de tensión que no le sirve a la salida y recién ahí la restablece. ¿Entienden? Viene el sobrepico, bajan una palanca de alimentación, es como que cortamos la alimentación y recién cuando la tensión vuelve al valor normal, ahí recién conectan. Ese es el crowbar. Pero el TBS funciona como clamp, no como crowbar. A ver si lo tengo esto, creo que está acá explicado. ¿Ven? Acá está. Esto es lo que hace el TBS. Ajusta esto al valor de salida. ¿Y quién absorbe este crecimiento? El propio diodo. Mientras que el dispositivo crowbar hace eso que les decía. Aparece el trigger, se gatilla, desconecta la alimentación. Cuando la alimentación vuelve a la normalidad, todos contentos, listo, la vuelve a habilitar. ¿Está bien? ¿Qué tipos de TBS tenemos? Bueno, tenemos dos tipos de TBS. Los unipolares para circuitos de corriente continua y los bipolares para circuitos de corriente alterna. Este actúa en dos regiones, este actúa en una única región. No tiene mucho misterio, es la curva de básicamente las características de un diodo. Acá tienen el símbolo electrónico del TBS. ¿Cómo se usan? La entrada de continua, el diodo TBS. Si fuese una entrada de alterna, acá un TBS bidireccional. Como veíamos hoy, aquí. Acá entra alterna, tenemos un TBS bidireccional. Eso es todo, digamos. No tiene mucho misterio. Vamos a ver qué pasa con la característica tensión corriente del TBS y los valores a tener en cuenta. Miren, esto es bastante simple también. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Esto es bastante, pero bastante simple también. El TBS básicamente es un diodo de unión PN común y de características especiales, sobre todo en la región de avalancha, que es cuando se tiene que disparar, ¿no? Fíjense que tenemos una curva. Esta curva es para corriente alterna y esta curva es para corriente continua. Aprovecho para mandarle un saludo a mi gran amigo Hugo Epe Prado, que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Ustedes me dirán a dónde vamos. Bueno, vamos a tratar de descular la cuestión de qué diodito debiera poner el colega Mario Ortega en función de un circuito que no vimos, pero estamos trabajando sobre hipótesis, ¿no? Es lo que yo creo en función de
observar otros circuitos. Bueno, y mi opinión es absolutamente relativa, pero está bueno porque estamos haciendo un repaso de TBS que los van a ver. ¿En dónde los vamos a ver? Los vamos a ver en las fuentes de alimentación, los vamos a ver protegiendo líneas de datos, la línea de datos del HDMI, la línea de datos del USB, todo lo que pueda tener conexión desde el exterior y que nosotros podamos meterle estática, tiene protección con TBS. Siempre van a tener protección con TBS. Y eso es muy interesante de saber por qué están presentes, para absorber que ese tipo de descargas por contacto o por lo que se llama el environment, el ambiente. ¿Está bien? Mm. Entonces, tengan presente que nos vamos a topar varias veces con este tipo de dispositivos. Y está bueno que sepamos para qué están. Fíjense, acá tenemos tres valores a tener en cuenta. Un BR, un B larga R y un BC o B de clamp y una I de pico. Ahora vamos a ver qué hace, digamos, cada una de estas cuestiones. Eh, básicamente, el... Ah, dejar en claro una cosa también. Yo les dije que el Zener podía andar y que un rectificador común también podía andar proteger, eh, para proteger un sobrepico, pero no tienen la robustez necesaria en cuanto a potencia. Entonces, el diodo rectificador común, ¿en dónde lo usamos? Bueno, justamente para rectificación, para transformar alternas en continuas y para de contar. Y el diodo Zener, ¿para qué lo usamos específicamente? Para generar referencias de voltaje, fuentes de alimentación con dioditos Zener, en donde podemos aprender a calcular la resistencia de Zener que tiene que llevar el, el diodito en sí en función de la potencia máxima que sea capaz de disipar. Ese es un cálculo bastante interesante que, si les gusta, lo podemos hacer en algún momento. A ver cuánto tiempo llevamos de grabación. Bien, 22 minutos. Bueno, probablemente tengamos que hacerlo en dos partes a esto. Bueno, vamos a estudiar qué pasa con esta curva y esto aplica a la curva de alterna. Tenemos una parte para la de continua, una parte en directa y una parte en inversa, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que tenemos? Este BR es el B reverse, es el voltaje en reversa o el máximo voltaje en reversa que podemos aplicar al diodo sin que el diodo empiece a actuar, es decir, que sin que se transforme en un puente y nos absorba corriente que tendría que ir a la carga, ¿no? Entonces, este punto es muy interesante porque yo tendré que, a esta tensión, yo voy a tener que sí o sí, el diodo que yo elija, la tensión de ese diodo que yo elija tendrá que ser mínimamente igual o mayor que esta tensión a partir de la cual el dispositivo empieza a trabajar. ¿Qué es lo que sigue? La BBR, la B de breakdown, la tensión de voltaje, de ruptura. La B de breakdown es la tensión en la cual el dispositivo efectivamente empieza a actuar. Acá el dispositivo empezó a actuar y empezó a conducir, empezó a dejar pasar corriente, está absorbiendo el sobrepico acá. Está absorbiendo el sobrepico acá, ¿se entiende? Y la BC es la B de clamp, es la tensión a donde se va a enclavar absorbiendo el sobrepico y no se va a escapar de esa tensión hasta alcanzar un punto de corriente máxima soportada, sin romperse. ¿Está bien? El rise o el crecimiento que se da en este tiempo acá, es un tiempo de aproximadamente unos 10 microsegundos puede ser, tranquilamente. Después lo vamos a ver en la hoja de datos, pero el tiempo desde que se da la ruptura hasta que enclava no anda entre los nano y los microsegundos, digamos. Es muy rápido para poder hacer eso. Y fíjense que lo puede hacer a una corriente bastante alta. Después lo vamos a ver a esto en las hojas de datos.
Si el diodo fuese de doble vía, va a ser lo mismo en el otro sentido. Para una corriente alterna va a tener la misma característica, la misma curva. Se va a enclavar de la misma manera en como acabamos de analizar acá. Espero haber sido lo suficientemente claro. Bueno, ya vimos qué tipo de protecciones se pueden usar. Ya vimos que el rectificador común y el Zener común podrían ser, pero no nos dan abasto por las potencias involucradas. Y sí, podemos usar una red tipo Snoover, en el caso de la corriente alterna. Podemos usar un varistor, un MOV, metalóxido. Hay varios elementos, ¿no? Yo estoy mencionando algunos simplemente. O el TBS, el diodo TBS en sí, que es este en el que nos hemos detenido. Vamos ahora al circuito de entrada de una notebook que hemos visto en el curso. Esto es creo que es una HP. Creo que es una HP. Bueno, miren, acá tenemos la tensión de entrada, los 19 voltios. Tenemos un filtro para rechazar ¿qué? Bueno, interferencia electromagnética, capacitores, filtro LSE. Y fíjense qué tenemos nosotros acá colgado del adapter in y la señal que le tenemos que mandar al adaptador. Casualmente tenemos dos diodos. ¿Qué diodos les parece que serán a esta altura? Son diodos TBS. Son diodos que absorben sobrepicos o perturbaciones en la línea de alimentación. Fíjense, acá está clarito. Acá tenemos dos TBS, uno para la señal al adaptador y uno para el power in del adaptador. ¿Está bien? Si yo busco la característica de este diodo, es el SOT24. ¿A dónde nos vamos? Bueno, nos vamos a una hoja de datos, que es la de Centech. Vamos a buscar el CSM24. Miren, el SM24. ¿Para qué tensión mínima de breakdown actúa? 26,7 voltios, lejos de los 19. ¿No? El reverse stand-off, el máximo, que a partir, el valor máximo, el primer codito de la curva que veíamos hoy está en 24 voltios. Fíjense, esos 24 voltios se dan a un microampere, que esto es un estándar prácticamente. El clamping voltage, es decir, la tensión a la que se va a enclavar, y no más de 43 voltios, con una I de pico de 1 ampere. ¿En cuánto tiempo? Entre 8 y 20 microsegundos, que es lo que hablábamos hoy. Y la corriente pulsada máxima que va a aguantar, que va a soportar este dispositivo, es de 5 amperes. Fíjense, 5 amperes. Estamos hablando de un dispositivo de arriba de los 200 vatios. Mucha potencia que no podría soportar un Zener. Entonces, digamos, ¿qué tendría que usar nuestro colega Mario Ortega de reemplazo aquí? Si es que es lo que está buscando y si consigue. Bueno, acá tenemos, fíjense, acá tenemos otro diodito que habría que ver cuáles son sus características, ¿no? Pero esto parece un Zener común. ¿Qué tendríamos que usar de 3,6 voltios? ¿Qué tendría que usar Mario acá? Mario acá tendría que usar, si es por la BEIN, bueno, un diodo SMD. Hay una serie que es los SM de Centech, pero es SMB. Un diodo de este tipo, es decir, un diodo TBS, que tenga básicamente estas características, como el SM24. No sé si existe el SMB24. Esa ya es tarea para la casa. Espero que haya podido colaborar con algo con todo esto que estoy compartiendo o tratando de compartir. Cualquier cosa, háganmela saber y espero que sea de provecho también esto. Les mando un saludo muy grande y nos estamos viendo Dios mediante. Gracias por